Capítulo 621. Camino hacia la libertad. Sunny permaneció inmóvil durante unos momentos, luego siseó en voz baja, lo que hizo sentir como si su garganta estuviera siendo cerrada por decenas de cuchillos sin filo y oxidados. Su cabeza estaba una vez más unida a su cuello, sin embargo, eso no significaba que se sintiera bien. De hecho, aunque había evitado convertirse en un cadáver, todavía se sentía como uno. Tu sombra se hace más fuerte. La oscura mazmorra de repente se volvió silenciosa. Zayn debe haber acabado con el último de los criaturas pesadilla enjauladas, convirtiéndolo a él y a Elias en los últimos cautivos sobrevivientes del Coliseo Rojo. No importaba lo que sucediera a partir de ahora, las horribles pruebas habían terminado, finalizadas antes de tiempo por su mano. Sunny sintió un poco de esencia de sombra verterse en sus núcleos, reponiendo un poco las reservas vacías, y frunció el ceño. Eso no era mucho, el joven despertado había desperdiciado toda su esencia mientras curaba a Sunny también. Los dos no iban a sobrevivir si tenían que luchar una batalla prolongada. Entonces, necesitaban huir del Coliseo rápidamente y antes de que el resto de los guerreros de guerra notaran su escape. Apretando los dientes, Sunny tambaleó y se puso de pie, luego lanzó una mirada sombría a Elias, quien lo estaba mirando con los ojos bien abiertos. El joven todavía tenía un collar alrededor de su cuello. Sin embargo, no había mucho que Sunny pudiera hacer al respecto en este momento, no era como si pudiera decapitar al joven despertado también. Con suerte, su fuerza sola sería suficiente para llevarlos lejos de este lugar maldito. Ahora que estaba conectado al hechizo y tenía acceso a todo su poder, había muchas cosas que se podían hacer. Los malditos fanáticos iban a lamentar haberlo capturado. Elias abrió la boca y luego preguntó con voz temblorosa. Demonio, ¿cómo sigues vivo? Sunny inclinó la cabeza, hizo una mueca y decidió no mover mucho el cuello en el futuro. Luego, hizo un gesto hacia la coraza de la cadena inmortal. El joven despertado frunció el ceño. ¿Tu armadura? ¿Es una reliquia? Espera, ¿de dónde conseguiste esta temible armadura? Y todas estas armas mágicas. Sunny suspiró, luego asintió y señaló su pecho nuevamente. Elias parpadeó un par de veces. ¿Qué quieres decir, que estaban dentro de ti todo este tiempo? ¿Por qué no las has usado en la arena entonces? Una de las manos del demonio se levantó y señaló el collar que ahora yacía inofensivamente sobre las sucias piedras. El joven frunció el ceño. Oh, ya veo. El vínculo del dios de la guerra debe haberte ocultado de la vista del Señor de las sombras y te ha privado de sus bendiciones. Pero entonces... Sunny suspiró y puso un dedo sobre sus labios, ordenando a Elias que se callara. Al mismo tiempo, Zen apareció desde la oscuridad, gotas de sangre negra y fétida aún goteando de la hoja del gran Odachi. Su mirada era tranquila e indiferente, como siempre. El joven miró al taciturno demonio durante unos momentos, luego se inclinó respetuosamente. Tú tienes mi gratitud por venir en nuestra ayuda, venerable dama sombra. Zen miró al joven sin mostrar ningún signo de tener una opinión sobre ser abordado de manera tan peculiar. Pobre tonto debe estar pensando que ella es otra criatura de sombras que vino a rescatar a su familia, a mí, eso es. Y juzgando por esta reacción, también parece estar convencido de que ella es mi superior en la jerarquía de las sombras. ¿Qué demonios? ¿Por qué los adolescentes siempre están convencidos de que San es más genial que yo? No estaba de humor para desengañar al joven de esta idea equivocada. Además, no había tiempo. Un escudo de cometa chamuscado se manifestó a partir de chispas de luz en la mano de San, y al mismo tiempo, la serpiente del alma se convirtió en un flujo de oscuridad fluida y se reformó en una espada de doble filo recta, similar a la que el caballero elegante había empuñado en el pasado. Sunny dudó por un momento, luego empujó el mango del fragmento de medianoche en las manos de Elias. Sosteniendo la vista cruel en una de las suyas, se inclinó y recogió la aterradora hoja pesada del sacerdote rojo con el par superior.
Sunny no sabía qué encantamientos poseía exactamente el hacha de 2 manos, pero dado que había logrado cortar su columna de adamantio sin demasiados problemas, debían ser excepcionalmente poderosos. Luego, respiró profundamente y envió sus sombras hacia adelante, a lo largo de los corredores familiares de la parte subterránea del Coliseo y más allá de ellos, para encontrar una forma de libertad. Sunny era lo suficientemente bueno en una pelea como para sobrevivir en la arena e incluso ganarse el amor y la admiración de los lunáticos condenados que presenciaban la masacre y la adoraban, pero su verdadera vocación era permanecer oculto en la oscuridad, moverse sin ser visto y golpear a enemigos desprevenidos desde las sombras para matarlos de un solo golpe. La tarea de escapar del Coliseo Rojo sin ser visto era mucho más fácil para él que la de conquistarlo. A medida que las 3 sombras se deslizaban hacia la oscuridad, la piel del demonio de 4 brazos en el que habitaba volvió a cambiar de negro obsidiana a gris pálido, y Sunny se tambaleó, sintiendo como su fuerza y resistencia disminuían enormemente. Apretó los dientes y luego hizo un gesto para que Elias lo siguiera. Mientras San desaparecía en la oscuridad, los 2 se dirigieron hacia la salida del calabozo. Caminaron por los corredores silenciosos, sintiendo el viento frío soplar, lavando el hedor del calabozo de sus cuerpos adoloridos. Como era de noche y las batallas no debían continuar hasta la mañana, el Coliseo estaba en su mayoría vacío, desprovisto de las multitudes jubilants que lo llenaban durante el día. Aquí y allá, Sunny y Elias aún se encontraban con los guerreros, aquellos que, tal vez, tenían deberes de mantenimiento, limpieza y preparación de la arena para la masacre del día siguiente. Sin embargo, todos los que veían ya habían conocido a San. Siguiendo los pasos del demonio taciturno, los 2 solo encontraron cadáveres. Los seguidores de la guerra habían sido asesinados sin piedad y sin hacer ruido, cada uno requiriendo solo un golpe. Con cada muerte, las reservas de esencia de Sunny se reponían un poco más. Pero más importante que eso, el camino hacia la libertad estaba claro. Finalmente, después de algo que parecía una eternidad, Sunny encontró sus 3 sombras esperando en silencio frente a una pequeña puerta de madera. Se detuvo por un segundo y luego la empujó abierta. Frente a él había un vasto prado verde y más allá de él, nada más que un cielo estrellado, vasto y sin límites. Capítulo 622. Espada de madera. El amanecer se acercaba, lo que significaba que no les quedaba mucho tiempo. Sunny y Elias tenían que abandonar la isla maldita del Coliseo Rojo antes de que terminara la noche y las multitudes de adoradores del dios de la guerra llegaran para presenciar la masacre sacrificial en la arena ensangrentada. Una vez que estuvieran en otro lugar, perseguirlos sería mucho más difícil, no solo porque la antigua magia del demonio del deseo quedaría muy atrás, sino también porque los guerreros tendrían que dividir sus fuerzas para buscar en todas las islas vecinas. Cuanto más lejos escaparan los 2, más amplia sería la red que sus perseguidores tendrían que lanzar. Para entonces, los fanáticos también tendrían que lidiar con el aplastamiento. Sunny no estaba familiarizado con las regiones occidentales de las islas encadenadas que pertenecían a los seguidores de la guerra, ya que nunca había viajado en esta dirección antes. Podrían intentar escapar hacia el noreste, hacia las montañas huecas y el templo nocturno, pero esa región también les resultaba desconocida. Directamente al este, a una larga distancia, se encontraba la ciudad de marfil de donde provenía Elias y la prisión de la esperanza. Sin embargo, la dirección este sería donde los perseguidores probablemente concentrarían su búsqueda, ya que correr hacia el dominio de sus enemigos, el pueblo del dios del sol, habría sido la opción más segura. Después de dudar unos segundos, Sunny arrastró al joven despertado hacia el borde sur de la Isla Roja. Si viajaban hacia el sureste, eventualmente llegarían a la fortaleza en ruinas, bueno, tal vez aún no estaba en ruinas, donde una vez había dado la bienvenida a Efie y Kai. Allí, la influencia de la facción de la guerra estaría severamente disminuida.
Más importante aún, esa era la frontera con la parte del reino destrozado de la esperanza que Sunny conocía y había explorado antes. Antes del comienzo de la pesadilla, él y los otros miembros de la cohorte habían acordado viajar a la isla de la mano de hierro en caso de separarse. Sunny podría encontrar fácilmente el camino desde la gran cadena del sur que anclaba las islas al continente debajo. Escondidos en la oscuridad, Sunny y Elias corrieron a través del prado, apuntando a llegar al borde de la isla y a una de las cadenas celestiales que retumbaban debajo de vez en cuando, perturbadas por los vientos turbulentos de la frontera entre los dos cielos. Vamos, vamos. Una vez que estuvieron al borde, Sunny pudo convocar la carga celestial y el ala oscura para llevarlos a la cadena o incluso esconderlos en la oscuridad del cielo inferior por un tiempo. Su salvación estaba tan cerca. Ya estaba a solo unos metros de distancia. Pero entonces, su corazón de repente se enfrió. No. Al final, no estaba lo suficientemente cerca. Justo cuando llegaron al borde, un suspiro silencioso resonó desde la oscuridad y de repente, Sunny estaba tendido en el suelo, su visión borrosa y todo su cuerpo entumecido. No había oxígeno en sus pulmones y no importaba cuánto intentara inhalar, no servía de nada. Su pecho parecía estar en llamas. Unos segundos de agonía después, el impacto aterrador que había agrietado la coraza de la cadena inmortal y lo había enviado volando al suelo comenzó a desvanecerse, y Sunny finalmente pudo tomar un aliento ronco y desesperado. Maldiciones. Movió su brazo, alcanzando el mango del cuchillo del sacerdote rojo que yacía cerca, enterrado en la hierba suave. Sin embargo, antes de que sus dedos lo agarraran, un pie delicado pisó su muñeca y de repente, fue como si el peso de todo un mundo descendiera sobre él. Sunny gimió, luego apretó los dientes y miró a la criatura aterradora que los había atacado desde más allá del borde de la isla. Era una belleza elegante y deslumbrante que llevaba una simple túnica roja, su rostro tierno y solemne, sus ojos deslumbrantes brillaban como dos estrellas plateadas. Solvane lo miró y sonrió con tristeza. Me temo que esto es tan lejos como llegarás. Nos encontramos de nuevo, hijo de las sombras. Sunny miraba fijamente a la hermosa santa con un resentimiento sombrío ardiendo en sus ojos negros y tenebrosos. Permaneció inmóvil, sabiendo que su peor temor acababa de hacerse realidad. La Immortal Transcendent misma había llegado para perseguirlos. Pensó febrilmente, tratando de encontrar alguna forma de escapar de la sacerdotisa de la guerra. La serpiente del alma y el santo aún se escondían en su sombra, así que podía ordenarles que atacaran. Pero, ¿qué podían hacer un demonio despertado y un demonio ascendido contra una trascendente? Una que era inmortal y había sido elegida por los dioses y había vivido al menos 1000 años, no menos. No, enviarlos a luchar contra ese horror sería enviarlos a su muerte. En todos sus viajes, Sunny nunca había conocido una criatura más aterradora que Solvane. De eso estaba seguro. Incluso los leviatanes corrompidos del mar oscuro no le habían infundido tanta precaución. Tal vez solo la podredumbre aterradora en la torre de ébano lo había hecho, pero dudaba en llamarlo un ser vivo. Entonces, ¿qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? Maldito seas, destino. Nunca dejas ir a tu presa, ¿verdad? Sunny apretó los dientes, luego gruñó e intentó golpear a Solvane con la mirada cruel. Sin embargo, la hermosa mujer simplemente lo apartó, rompiéndole los dedos y enviando la sombría espada volando por el borde de la isla. Ella negó con la cabeza. No, no así, pequeño demonio. Te mereces un final mejor. Luego, Sunny sintió que lo levantaban en el aire y luego lo arrojaban de rodillas. Un momento después, un grito ahogado anunció que Elias, también, no había escapado de la inmortal trascendente. Su figura demacrada cayó cerca de él, una mueca de dolor deformando el rostro joven del joven. Pronto, el poder inquebrantable que presionaba a Sunny contra el suelo desapareció y pudo volver a respirar.
Mirando hacia arriba, vio a Solvane parada frente a ellos, su piel sedosa acariciada por la suave luz de las estrellas. Los miraba con una expresión inexplicable, su larga cabellera castaña danzando suavemente en el viento. Tiene que haber algo que pueda hacer, piensa. La sacerdotisa trascendente sonrió, el mundo mismo se volvió más brillante con su sonrisa hipnotizante. Las pruebas de la vida han terminado. Los felicito, campeones. Aunque algunos de sus enemigos fueron derrotados bajo la oscuridad en lugar de en la brillante luz del día, bajo la mirada de los dioses, los han vencido de todos modos. Incluso han matado a uno de mis benditos. Gracias. Gracias por dar lo que yo no pude, tienen mi gratitud. Ambos. Sunny se quedó mirando a la hermosa santa, congelado en su lugar. A pesar de todo el odio que albergaba contra la monstruosa sacerdotisa, a pesar de cuánto quería vengarse de ella por todo el sufrimiento que le había causado, no pudo evitar olvidar su enojo y quedarse encantado por su belleza. Solvane era simplemente espléndida, encantadora. Sus ojos eran demasiado brillantes, su sonrisa demasiado encantadora, sus labios suaves demasiado seductores. Esta mujer fue creada para ser adorada, para que los hombres luchen en guerras con la esperanza de ganarse el derecho de estar a su lado. Despierta, idiota. ¿Acaso nunca has visto cosas hermosas antes? Las cosas hermosas siempre son las más mortales. Sunny se mordió el labio, permitiendo que sus afilados colmillos lo perforaran. El dolor lo sobrió un poco. A su lado, ella se estaba mirando a Solvane con ojos sombríos. Extrañamente, el joven no parecía verse afectado por su belleza trascendental en absoluto. Era comprensible. Después de todo, toda su familia había sido asesinada por los seguidores y por orden de la deslumbrante sacerdotisa. Mientras tanto, algo apareció en las manos de Solvane. Era un pequeño objeto que hizo que los ojos de Sunny se estrecharan de repente y su respiración se acelerara. La santa suspiró y extendió su mano hacia adelante, un cuchillo simple tallado en una sola pieza de madera que descansaba en su palma abierta. Las pruebas de la vida han terminado, y por eso, te ofrezco este regalo y el derecho de luchar por tu libertad. Luchar por tu vida, ya que la vida es una lucha eterna. ¿Aceptarán, campeones? ¿Tomarán esta espada de madera y la empuñarán? Es todo lo que puedo darles. El corazón de Sunny dio un vuelco. Maldición. El cuento de hadas sobre una espada de madera que Elias una vez le había contado resultó ser cierto, inexplicablemente. Y más que eso, Sunny reconoció la espada al instante. Ya había sostenido ese cuchillo de madera una vez, hace mucho tiempo, en el futuro lejano. Esta era la espada con la que había matado a Solvane. Capítulo 623. Deseo ardiente. Sunny miraba fijamente el cuchillo de madera, sintiendo aún el dolor sofocante que irradiaba del lugar donde Solvane lo había golpeado. El trascendente era tan rápido que ni siquiera había visto o sentido su golpe, aunque ya no importaba. Mientras estudiaba la hoja familiar, diferentes piezas de conocimiento se unieron de repente, revelando una verdad escalofriante. Aturdido por la sombría revelación, Sunny tembló. Por supuesto. Finalmente, el propósito del Coliseo Rojo cobró sentido para él. La crueldad de las pruebas, la fe perversa de los guerreros fanáticos, su adoración por la lucha, la batalla y la muerte, la historia de una hoja de madera que otorgaba al campeón la oportunidad de ganar su libertad. Cuando miraba hacia atrás, todo parecía tan obvio. El extraño culto de la guerra que había florecido sobre las ruinas del reino de la esperanza se construyó en torno al principio de la gloria. La gloria era tanto la virtud más alta como el honor más elevado, y solo se podía ganar prevaleciendo contra probabilidades abrumadoras a través de la lucha mortal, que era la esencia de la vida y la guerra, según estos fanáticos. Así que esclavizaron a una horda de abominaciones y se lanzaron contra ella, luchando hasta la muerte contra sus esclavos en la arena. Con cada batalla,
Los débiles eran masacrados y los fuertes vivían para luchar contra enemigos más poderosos al día siguiente. Todo bajo las miradas radiantes de la multitud jubilosa. Aquellos que morían perecían en la búsqueda de la gloria, y aquellos que vivían se acercaban cada vez más a ganarla. Ese era el ritual sacrificial que los seguidores de la guerra realizaban cada década o algo así, derramando sangre en nombre de su glorioso sueño. Sin embargo, había un problema con este acuerdo de mente. Una falla evidente que hacía que las pruebas del Coliseo Rojo parecieran inútiles, vacías y sin sentido. ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Estaba destinado a morir todo aquel que participara en la batalla? ¿No habría ningún vencedor? ¿Qué le sucedía a la persona, o criatura, que quedaba en pie al final, sin enemigos contra los que luchar? ¿Dónde estaba su gloria? Ahora, mirando el cuchillo de madera que contenía la muerte de Solvane, ofrecido libremente por la inmortal trascendente misma, Sunny finalmente entendió todo. Ese último campeón recibiría de hecho una hoja de madera y una oportunidad de luchar por su libertad, al igual que ellas había aprendido de los cuentos de hadas en la ciudad de Marfil. Solo tenían que vencer a un último enemigo. Luchar contra Solvane misma. Todo este infierno febril, el Coliseo Rojo, la arena empapada de sangre, el culto de la gloria asesina que ella había construido, existía con un único propósito. Encontrar, o más bien crear, un guerrero capaz de matar a su santa. Solvane eterna, Solvane invicta, quería morir. La locura de esta pesadilla nació de los 1000 años de inmortalidad que la hermosa sacerdotisa había soportado, del deseo de liberarse de su eterno deber como guardiana de la esperanza. Sin embargo, Solvane no solo quería morir. Ella quería morir una muerte gloriosa, digna de una verdadera sierva de la guerra. O más bien, simplemente no podía permitirse rendirse. Rendirse sin luchar era un pecado contra su fe, su Dios y su convicción. Así que la hermosa trascendente solo podía permitirse morir si era derrotada. Ese era su objetivo. Encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para matarla era la esperanza más ferviente de Solvane. Su deseo más profundo. Sintiendo una pizca de sospecha vaga, Sunny frunció el ceño. Estaba seguro de que tenía razón, de que su razonamiento y perspicacia eran correctos, pero al mismo tiempo, todavía había algo fuera de lugar. Algo que aún no tenía sentido, simplemente no podía decir qué. Y no había tiempo para pensar. Solvane todavía les ofrecía el cuchillo de madera y una oportunidad de salvar sus vidas. Todo lo que tenían que hacer era tomarlo y ganar. Pero él no se dejaba engañar. Su oferta podría haber parecido un regalo, pero era simplemente una sentencia de muerte. Claro, el cuchillo contenía una muerte, la muerte de Solvane, y sería capaz de matarla de un solo golpe. En este punto, Sunny estaba seguro de que había habido 7 cuchillos una vez, cada uno destinado a matar a uno de los 7 inmortales creados por el Señor de la Luz. Y el cuchillo de madera, estaba destinado a matar a Solvane. Sin embargo, tomarlo solo iba a significar su perdición. Hoja de madera o no, la hermosa sacerdotisa seguía siendo una trascendente. Una sierva de la guerra con 1000 años de experiencia en batalla, una guerrera antigua que había luchado y triunfado en batallas demasiadas para contar. Y a pesar de su deseo de ser derrotada, no iba a rendirse en esta pelea. Ceder sin luchar con todas sus fuerzas iba en contra de la convicción de Solvane. Luchar contra ella era suicidio. A su lado, las pupilas de Elia se dilataron peligrosamente. Sintiendo un pequeño cambio en la postura de su compañero, Sunny se movió y lo miró. ¿Qué está tratando de hacer este tonto? El joven apretó los dientes y luego se levantó lentamente. Su túnica raída había perdido hace mucho cualquier rastro de su color blanco puro de antaño y ahora colgaba como harapos en su cuerpo demacrado y enflaquecido.
A pesar de eso, el joven despertado parecía lleno de determinación y resolución, sus ojos brillaban con un propósito sombrío. ¿Qué estás haciendo? No, tonto. A pesar del dolor en su garganta, Sunny gruñó fuertemente, tratando de advertir a Elias de lo fatal que eran sus acciones. Pero su llamado cayó en oídos sordos. Maldición, maldición. ¿Por qué no puedo hablar? Por primera vez desde que había entrado en la pesadilla, Sunny se sintió realmente desesperado por hablar. Pero no podía, el cuerpo del demonio le robó la capacidad de conversar con los humanos de manera significativa. En pánico, hizo un movimiento para levantarse, esperando agarrar al joven antes de que el tonto cometiera un error mortal. Pero la presión que Solvane había ejercido sobre él volvió, paralizando el cuerpo de la criatura sombría de 4 brazos. Gruñó, de repente incapaz de moverse, y luchó incluso para mantener la cabeza en alto. Capítulo 624. Un nuevo día. Elias dudó por un momento, y luego miró a Sunny con una triste sonrisa. Está bien, demonio. Gracias por llevarnos hasta aquí. Pero ahora, es mi turno. Esta es nuestra oportunidad. ¿No es para esto por lo que hemos estado luchando todo este tiempo? Las historias que mi madre me contó eran todas ciertas, nos liberaré a ambos. Ya verás, el Señor de la Luz guiará mi mano. Con eso, extendió la mano y tomó el cuchillo de madera de la mano de Solvane, sus dedos envolviendo firmemente el mango. La sacerdotisa sonrió radiante y dio un paso atrás. Sus hermosos ojos brillaban de alegría, y su voz resonó en la oscuridad de la noche moribunda, llena de anhelo y esperanza. Sé valiente, muchacho. Los dioses están observando. Sunny luchó desesperadamente contra la fuerza aplastante que lo presionaba contra el suelo, pero fue inútil. Un rugido sofocado escapó de su boca. A unos pasos de distancia, Elias se enderezó, miró tranquilamente a la belleza trascendente a los ojos y luego asumió una postura de batalla. Sabía lo que estaba haciendo, después de todo, el joven era tan talentoso como luchador como Sunny había sido a su edad, o tal vez incluso mejor. 2 meses de batallas constantes en la arena le habían dado mucha experiencia. Más de lo que la mayoría habría adquirido en toda una vida, y ciertamente no menos de lo que Sunny tenía en la Costa Olvidada. No, eso no es suficiente. Pero ¿y si Elias realmente tenía una oportunidad? Sunny también había logrado muchas cosas imposibles y había visto a otros hacer lo mismo. Incluso en las situaciones más desesperadas, siempre había esperanza. Esa era una lección que había aprendido contra todo pronóstico en el infierno de la Costa Olvidada, y más tarde en el mausoleo de piedra del templo nocturno. Sin perder tiempo en dudas y vacilaciones, Elias envió su esencia del alma fluyendo como un torrente furioso y se lanzó hacia adelante, moviéndose con gracia y velocidad que pocos despertados podrían esperar lograr. Su mano voló por el aire, lo suficientemente rápida como para parecer un borrón casi imperceptible. El golpe fue rápido y astuto, sin embargo, solo fue una finta. Su verdadera intención era atacar desde abajo y estaba oculta casi a la perfección. No había señal de que el joven se estuviera preparando para cambiar la dirección del golpe. Había aprendido bien al observar a Sunny pelear. Pero si Sunny podía verlo, entonces también podía hacerlo Solvane. Sus ojos se estrecharon. Un instante antes de que el cuchillo de madera alcanzara la carne del trascendente, Elias tropezó de repente, luego se desaceleró. Dando unos pasos inestables hacia adelante, se tambaleó y de repente cayó al suelo. Una delgada línea roja apareció en su pecho y luego se abrió en una inundación de sangre. Encima de él, Solvane suspiró con tristeza y bajó la mano, una sola gota de carmesí cayendo de sus delicados dedos. Sus labios temblaron y luego, un susurro apenas audible llegó a los oídos de Sunny. No hoy. Sin embargo, él no lo escuchó.
Inmóvil, Sunny miraba a Elias, que yacía sin moverse en el suelo, la hierba empapándose de su sangre. El rostro inmóvil del joven estaba vuelto hacia él, sus ojos azul claro aún abiertos. Sin embargo, esos ojos, que una vez habían sido brillantes y llenos de vida, ahora estaban opacos y vacíos, reflejando la oscuridad infinita del cielo nocturno. El rostro de Elias parecía casi pacífico. La juventud finalmente estaba libre. Sunny rugió, luchando furiosamente por ponerse de pie, pero todo lo que logró fue dañar aún más su cuerpo destrozado. Sin prestar atención a ese dolor, continuó luchando contra las cadenas invisibles que lo mantenían abajo, sintiendo que el suelo mismo se movía bajo sus rodillas. Mataré, la destrozaré en pedazos. Solvane permaneció inmóvil por un momento y luego se agachó en silencio para recoger el cuchillo de madera de los dedos sin sangre del joven. Acercándose, lo miró fijamente a Sunny con una expresión oscura y luego preguntó: ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pelear contra mí, pequeño demonio? Sunny la miró fijamente, mostrando los dientes en una sonrisa llena de odio. Quería, cómo quería hacerlo. Pero no pudo. Luchar contra Solvane no significaba más que la muerte. Lentamente, él negó con la cabeza. La hermosa sacerdotisa suspiró. Por supuesto. ¿Por qué esperaba algo diferente del siervo del cobarde Sadou? De repente, su mano brilló y un terrible dolor explotó en el cuerpo de Sunny. Mirando hacia abajo, en un morboso déjà vu, vio un brazo elegante sobresaliendo de su pecho, la coraza de la cadena inmortal hecha pedazos. Solvane hizo una mueca y sacó su mano de su pecho roto, arrancando fácilmente el corazón aún latiendo en el proceso. Ella lo miró con decepción y luego lanzó el cuerpo del demonio de 4 brazos por el borde de la isla. Lo último que vio antes de caer al abismo fue su figura elegante y hermosa parada melancólicamente entre la hierba alta. Entonces, Sunny cayó en los brazos de la oscuridad. Su cuerpo volaba hacia abajo, más y más rápido, desapareciendo rápidamente en la nada del cielo inferior. Pronto, estaba tan lejos de la isla roja que ni siquiera un recuerdo de la luz solar podía llegar tan lejos. Su pecho estaba desgarrado y su corazón fue arrancado violentamente, dejando una herida desgarradora. Después de caer por un tiempo, Sunny suspiró. Afortunadamente, este extraño cuerpo suyo tenía 2 corazones. Y mientras cualquier otra persona habría sucumbido a la pérdida de sangre después de que uno fuera destruido, él poseía tejido de sangre, que lo mantenía con vida a pesar de recibir una herida tan espantosa. Sin embargo, no se sentía muy bien. De hecho, el dolor era terrible. Pero no podía compararse ni un poco con la angustia que sentía en su alma. Sunny cerró los ojos. Lo siento, Elias, fallé, pero, no te preocupes. La mataré en tu nombre, algún día, la mataré una y otra vez. La mataré tantas veces como sea necesario para borrar su memoria por completo. Solo espera. Apretó los dientes, luego convocó la carga celestial y clavó la aguja negra en su carne. Darkwing apareció en sus hombros, convirtiéndose rápidamente en un borrón. La caída de Sunny se desaceleró, luego se desaceleró aún más y finalmente se convirtió en vuelo. Volaba hacia la oscuridad, alejándose cada vez más del Coliseo Rojo. Muy arriba, el horizonte oriental ya se había vuelto de un lila pálido, anunciando la llegada de un nuevo día. Capítulo 625, cómodamente adormecido. Eventualmente, Sunny regresó a la altitud donde se podían ver los oscuros fondos de las islas flotantes. Se acercó cansado a una, sintió algo moverse en las sombras profundas y pasó volando sin acercarse demasiado. La siguiente no parecía albergar horrores. Voló hacia la superficie de piedra rugosa y hundió sus garras en ella, aferrándose al fondo de la isla como un murciélago. Extrañamente, Sunny no necesitaba hacer ningún esfuerzo consciente para mantenerse en esa posición, y simplemente se acostó boca abajo sobre las frías piedras por un rato,
luchando contra el agotamiento. Estaba en peor estado de lo que parecía. 2 meses de batallas despiadadas en el Coliseo Rojo habían pasado factura a su cuerpo, y la terrible herida en su pecho seguía allí, debilitándolo de fuerza y vitalidad. Con la ayuda de Bloodweed, el cuerpo del demonio de 4 brazos logró sobrevivir después de que uno de sus 2 corazones fuera arrancado violentamente. Pero eso no significaba que se iba a recuperar por completo de esa herida brutal. Con solo un corazón para bombear sangre por sus venas, Sunny se sentía letárgico y débil. Esa debilidad probablemente nunca desaparecería, a menos que de alguna manera lograra encontrar o hacer crecer un nuevo corazón. Estaba agotado hasta los huesos, abrumado por el dolor y entumecido. Terriblemente, completamente entumecido. Después de la intensidad angustiante de los últimos 2 meses y la tensión aplastante de su desastroso intento de escape, Sunny finalmente llegó a un lugar seguro y se encontró sin pensamientos ni emociones. No podía reunir suficiente energía para sentir alegría o alivio, dolor o tristeza, ni siquiera ira u odio. Cansado, simplemente estaba demasiado cansado. La isla bajo la cual Sunny se escondía estaba separada del Coliseo Rojo por 4 o 5 cadenas celestiales, hacia el sur. Aún se encontraba en el territorio de los seguidores de la guerra, pero nadie iba a descubrirlo, a menos que tuvieran alas, y aún así, encontrar al niño de las sombras en el frío abrazo de la oscuridad no iba a ser fácil. Sin embargo, nadie estaba mirando. Después de todo, se le consideraba muerto. Sunny miró la coraza destrozada de la cadena inmortal y luego desechó la armadura dañada para darle la oportunidad de repararse. Luego, convocó el manto del inframundo y jadeó cuando su metal ónice se envolvió alrededor de su pecho mutilado. La intrincada armadura negra abrazó su cuerpo torturado, aliviando sus dolores. Sunny dudaba que alguien del mundo real pudiera espiarlo aquí, en las profundidades de una pesadilla, pero incluso si pudieran, ya no le importaba. Solo quería estar seguro y protegido. Tan pronto como el temible manto ocultó sus heridas, Sunny cerró cansadamente los ojos y se sumergió en la nada de un sueño profundo y sin sueños. Sed y dolor. Esas fueron las primeras cosas que Sunny sintió antes de recordar lentamente quién era, qué era y dónde se encontraba. Estaba en el infierno. ¿Dónde más? Me quedé dormido. Abrió los ojos y vio la superficie rugosa de la piedra desnuda frente a él. Sunny todavía se aferraba al revés de la isla, sus garras enterradas profundamente en ella y sosteniéndolo en su lugar como pitones de hierro. Se sentía mejor, en cierta medida. Su cuerpo todavía era un laberinto de dolor, pero era mucho más leve que antes. A juzgar por el estado de sus heridas, había dormido durante muchos días. No es de extrañar que tuviera tanta sed. Sunny se movió ligeramente y liberó una de sus 4 manos, luego convocó la fuente infinita y bebió unos sorbos de agua. Luego, giró la cabeza y miró hacia la oscuridad, indiferente a todo. Su cuerpo se estaba curando, pero su mente todavía estaba vacía y entumecida, exhausta de su capacidad para sentir cualquier cosa. Todo lo que quedaba era la frialdad de la racionalidad, pero incluso esa parte de él era opaca y apática, carente de cualquier interés y deseo. Simplemente no le importaba nada ni nadie en este momento. La mera idea de preocuparse parecía agotadora. Después de un rato, Sunny suspiró. ¿Qué debo hacer? A pesar de todo lo que había sucedido, su objetivo inmediato seguía siendo simple y directo. Tenía que atravesar todo el reino de la esperanza y llegar a la isla de la mano de hierro para reunirse con la corte. Una vez estuvieran juntos, si los demás aún estaban vivos, sabrían qué hacer. Sunny no se sentía particularmente motivado para intentar el peligroso viaje, pero sabía que tenía que hacerlo. Era un objetivo lo suficientemente simple, al menos en su estado actual, se sentía reacio a pensar en algo arduo, obtuso o complicado. Todo lo que tenía que hacer era moverse hacia el sureste por un tiempo y luego girar hacia el norte.
Tal vez su condición mejoraría para cuando llegara a los bordes orientales de las Islas Encadenadas. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil. Sunny iba a tener que infiltrarse en el vasto territorio de los guerreros sin ser visto, llegar al límite más meridional de la región y luego volver sobre el camino que había tomado para dar la bienvenida a Efie y Kai casi hasta el santuario de Noctis. También era incierto quién gobernaba los territorios orientales en esta era, o si estaban salvajes y plagados de criaturas de pesadilla, como lo estarían en el futuro. Hizo una mueca, permaneció inmóvil por un tiempo y luego convocó el cofre codicioso. Atrapando la caja asustada antes de que cayera al cielo de abajo, Sunny liberó una mano más y sacó un puñado de tubos de cintipasta del cofre, luego lo despidió. Consumiendo la insípida papilla para recuperar sus fuerzas, invocó las runas y finalmente las examinó adecuadamente por primera vez en meses. Nombre, sin luz, verdadero nombre, perdido de la luz. Rango, despertado. Clase, demonio. Núcleos de sombra, 3 de 7. Fragmentos de sombra. Sus pupilas se estrecharon. Pero no hubo error. Las runas decían: Fragmentos de sombra, 2223 de 3000. Sunny miró fijamente el número, luego inclinó la cabeza hacia atrás e intentó reír, produciendo en cambio un gruñido bestial perturbador. Su garganta palpitaba de dolor agudo, pero lo ignoró y mostró los dientes en una sonrisa oscura y amarga. Cuando entró en la pesadilla, Sunny tenía menos de 300 fragmentos recolectados, lo que significaba que había acumulado casi 2000 de ellos en el Coliseo Rojo. De hecho, en esos 2 meses, probablemente había matado a más criaturas de pesadilla y humanos que en los 2 años anteriores, toda su vida como portador del hechizo. ¿Era este el precio de la gloria? Capítulo 626, escondiéndose en la oscuridad. Sunny permaneció inmóvil por un tiempo, luego cambió su mirada, moviéndola hasta el final del campo de runas brillantes. Pronto, la descripción de Nep apareció ante él. Se detuvo por unos momentos y luego leyó. Fragmentos de alma, 2478 de 4000. La comisura de su boca se contrajo. Por supuesto, ella está en su propio infierno, después de todo. La brecha entre ellos se había reducido, pero apenas. Él todavía estaba detrás, todavía carecía. Pero al menos ella estaba viva. Y luchando con todas sus fuerzas para regresar. Si Nep se negaba a rendirse, entonces él también tendría que perseverar. Con un suspiro, Sunny se apartó y volvió a sus runas, encontrando la lista de sus recuerdos y ecos. Sus ojos brillaron de repente, pero luego se oscurecieron ligeramente y se volvieron melancólicos. ¿Qué demonios? ¿Cómo es esto siquiera posible? Entre los nombres de sus recuerdos, docenas de nuevos brillaban en la oscuridad. Parecía que el hechizo seguía recompensándolo incluso mientras su conexión era obstruida por las hechicerías de la esperanza. Tenía cierto sentido. El hecho de que Sunny no hubiera podido comunicarse con el hechizo no significaba que no hubiera seguido vigilando cada uno de sus pasos. Después de todo, él estaba dentro de una de sus pesadillas. Lo cual generaba un enjambre de preguntas por sí solo. Sin preocuparse por considerarlas, Sunny contó en silencio los nuevos recuerdos. 39, había 39 de ellos. Y sin embargo, no había recibido ni siquiera un eco después de matar a casi 1000 criaturas de pesadilla. Ni siquiera una pista. No tiene ningún sentido, ninguno en absoluto. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Parecía que su suerte en cuanto a los recuerdos había sido increíble, mientras que su suerte en cuanto a los ecos había sido terrible. Debería haber recibido 4 o 5, al menos, pero no lo había hecho. Sunny miró fijamente hacia la oscuridad por un momento, con expresión sombría. Luego, suspiró. Bueno, no importa. Es una lástima que no haya recibido un eco del sacerdote rojo, sin embargo. Lo habría convertido en una sombra, solo para tener la oportunidad de matar a ese bastardo de nuevo. Estudió sus nuevos recuerdos, leyendo lentamente sus nombres y descripciones.
Algunos eran buenos, y un par eran espléndidos. El resto, sin embargo, eran peores que lo que ya tenía en su arsenal. Su único uso era alimentar a Saint. Esta vez, sin embargo, no se apresuró a entregarlos como sustento para el demonio taciturno. En cambio, Sunny dudó durante mucho tiempo y luego desechó las runas. Tenía otros planes para estos recuerdos. Cada uno de ellos poseía un tejido único, uno que podría estudiar y experimentar sin temor a dañar o destruir un instrumento realmente valioso. Ahora también podría usar la aguja del tejedor, en lugar de cortarse los dedos con las cuerdas etéreas pero perfectamente afiladas. Satisfecho con esa decisión, Sunny terminó el último de los tubos de cintipasta que había sacado del cofre codicioso. Los dejó caer indiferentemente en el abismo oscuro del cielo inferior y envió una de sus sombras a explorar la situación arriba. El sol se estaba poniendo en el horizonte y la noche se acercaba rápidamente. Eso significaba que tendría que moverse pronto. Durante los próximos días, Sunny viajó hacia el sureste, permaneciendo en la oscuridad del cielo inferior durante la noche y encontrando refugio en la parte inferior de la isla flotante durante el día. Todavía estaba débil debido a sus heridas y tenía que hacer paradas frecuentes para descansar y dormir, lo que lo ralentizaba considerablemente. En el transcurso de estos días, Sunny hizo varios descubrimientos sorprendentes. El primero fue bastante agradable y beneficioso para él. Resultó que había muchas menos criaturas de pesadilla poblando el reino de la esperanza en esta era que en el futuro. Eso incluía las horripilantes abominaciones que habitaban en el lado oscuro de las islas. Su ausencia hacía que la tarea de permanecer debajo de las islas fuera mucho más fácil para él. Por supuesto, todavía había algunas monstruosidades escondidas en la oscuridad, pero no lo suficiente como para que fuera demasiado difícil evitarlas. En retrospectiva, tenía sentido. Estas tierras aún no estaban completamente devastadas y había muchos humanos viviendo en las islas levitantes. Era gracias a ellos y sus esfuerzos que la población de criaturas de pesadilla era tan baja. También era la razón por la cual Solvane y sus fanáticos necesitaron una década completa o más para reunir suficientes abominaciones para llevar a cabo las malditas pruebas. El segundo descubrimiento que hizo fue mucho menos afortunado y también tenía que ver con los habitantes humanos del Reino de la Esperanza. Todavía estaba en el territorio de los adoradores de la guerra, lo que hacía casi imposible aparecer en la superficie de las islas durante el día sin ser notado. Pero el lado oscuro tampoco era completamente seguro. No una ni dos veces, vio a humanos viajando ya sea a través de las cadenas celestiales o a través del cielo inferior. Escondido en las sombras, observó varios barcos voladores navegar a través de la oscuridad infinita, algunos adornados con velas de blanco impoluto, otros de rojo vivo. Incluso presenció 2 embarcaciones en una feroz batalla, flechas y trozos de madera ardiente cayendo al abismo como lluvia. Al final, el barco de velas blancas embistió al rojo, dividiendo la embarcación por la mitad y enviando al capitán y a la tripulación a su muerte en el cielo inferior. Estos barcos se veían simultáneamente similares y diferentes al que los guardianes del fuego habían reparado y guiado hacia la torre de ébano. Eran mucho más pequeños y lentos, y no tenían un magnífico árbol creciendo alrededor de sus mástiles. El barco en el que Sunny había pasado varias semanas se veía mucho más antiguo en comparación, como el original frente a copias inferiores. El tercer descubrimiento que Sunny hizo fue, quizás, el más impactante. La devastación no existía en esta era. Las islas se elevaban y caían como de costumbre, pero no importaba cuán alto subieran, ninguna fuerza mortal las asaltaba, amenazando con destruir cualquier cosa demasiado débil o demasiado lenta para escapar. Muchas de las criaturas de pesadilla que Sunny había estudiado antes de cazarlas, en el futuro, eran algo diferentes aquí de lo que él conocía. Había entendido ese hecho en la arena y lo confirmó mientras observaba las islas a través de los ojos de sus sombras después de escapar de ella. Ahora, aprendió por qué.
La devastación aún no existía y por esa razón, las criaturas de pesadilla no habían pasado por miles de años de adaptación para aprender a sobrevivir a su carga. Ni sus cuerpos ni su comportamiento habían cambiado para adaptarse a la fuerza mortal que aterrorizaría toda la región en el futuro, y por eso las encontraba tanto familiares como extrañas. Armado con ese conocimiento, Sunny se dirigió lentamente hacia el sur, dejando el Coliseo Rojo y a Santa Solvane cada vez más atrás. Sus heridas sanaron lentamente y pronto sintió que ya no sería completamente inútil en la lucha. Eso fue justo a tiempo, porque sus días de paz estaban a punto de terminar. Capítulo 627. Labores de aguja. A Sunny le llevó casi 2 semanas acercarse al límite sur de las Islas Encadenadas. Cuanto más se alejaba del Coliseo Rojo, menos presencia tenían los guerreros de la guerra allí. Con la orden militar de Solvane ocupando las regiones occidentales del Reino de la Esperanza y los seguidores del Dios del Sol controlando su centro, enfrascados en un conflicto centenario entre ellos, el sur permanecía desolado y descuidado. Eso hacía la vida de Sunny un poco más fácil, pero también le hacía bajar un poco la guardia. Sin embargo, aún tenía que mantenerse vigilante, ya que había cada vez más horrores desagradables escondidos en las sombras profundas del lado oscuro a medida que se alejaba de los asentamientos humanos. En uno de estos días, Sunny se encontró aferrado al revés de una pequeña isla flotante mientras esperaba la llegada de la noche. Ya había descansado y cenado varios tubos de cintipasta, así que por ahora no tenía mucho que hacer. Como había sido su costumbre durante la última semana más o menos, invocó uno de los recuerdos del Coliseo y estudió su tejido, tratando de vislumbrar los secretos del complicado patrón de cuerdas etéreas. Armado con su intuición innata y la capacidad de comparar diferentes recuerdos entre sí, estaba progresando lentamente en su comprensión de la magia, o al menos de este tipo de magia. La magia del tejedor parecía elegante, extraña y maravillosa, pero también inhumanamente compleja y elaborada. Sunny dudaba que pudiera comprender sus principios fundamentales en un futuro cercano. Y aunque lo hiciera, su mente humana simplemente no era capaz de abarcar la totalidad de los patrones infinitamente enrevesados, y mucho menos crear uno desde cero. Tal vez si tuviera una supercomputadora potente en lugar de un cerebro, en cualquier caso, no iba a crear sus propios recuerdos por el momento, o tal vez nunca. Eso no significaba que no pudiera hacer nada, sin embargo. Sunny podría no tener la capacidad de crear nuevos tejidos, pero ya había demostrado su habilidad para copiar los que ya existían. Había reproducido los más simples y comunes, el patrón responsable de almacenar recuerdos en su alma y luego invocarlos a través de la esencia, en el calabozo del Coliseo Rojo. Con suficiente tiempo y preparación, también podría copiar otros encantamientos de los tejidos familiares. Sin embargo, crear algo significativo llevaría un tiempo, pero eso no era lo que Sunny estaba tratando de lograr en este momento. En cambio, quería ampliar su repertorio mágico de un truco a nada menos que 2 trucos. Estaba experimentando con sus recuerdos con la esperanza de aprender cómo modificar y cambiar un encantamiento existente. En este momento, Sunny sostenía en una mano una delgada daga y en la otra una pequeña campana de plata. La campana de plata fue el primer recuerdo que había recibido, y también el más simple, mientras que la daga delgada era una de las armas que había ganado en la arena. Su encantamiento era bastante directo, hacía que el arma fuera completamente silenciosa. No sonaba al golpear contra armadura o contra otra hoja, ni siquiera hacía ruido al penetrar la carne del enemigo. Sunny había elegido estos 2 recuerdos para el experimento porque, en esencia, sus encantamientos eran muy similares. Uno era el de amplificación de sonido, mientras que el otro era el de anulación de sonido. Quería convertir este último en el primero. En otras palabras, quería convertir la daga silenciosa en una daga muy ruidosa. No porque fuera muy útil, sino para demostrar que era capaz de modificar encantamientos.
Después de estudiar el tejido mágico de la campana de plata durante muchos días, Sunny estaba cerca de memorizar por completo la asombrosa complejidad del patrón de cuerdas. Dado que la campana solo tenía un encantamiento, era fácil aislarlo de las partes del patrón que eran comunes a todos los recuerdos. Entonces, en teoría, sabía qué forma crear. La daga, por otro lado, era un poco diferente. También tenía solo un encantamiento y un solo ascua anclando el patrón, pero esa ascua era más brillante y el patrón en sí era mucho más grande y complicado. Sin embargo, había ciertas similitudes con el de la campana, por lo que Sunny podía imaginar convertir uno en otro. Dudó por un momento, luego suspiró y levantó la aguja del tejedor. Al igual que el día en que la encontró, la aguja larga y estrecha estaba envuelta en un débil brillo dorado que solo él podía ver miles de años atrás, o tal vez en algún momento en el futuro. Había absorbido algo de la sangre divina del tejedor, junto con pequeñas trazas de divinidad. Sunny sospechaba que la aguja no había sido una herramienta mágica, ni tampoco había pertenecido realmente al tejedor. Más bien, había sido simplemente una aguja aleatoria que el demonio del destino encontró en la torre de ébano y utilizó para coser un nuevo brazo a su cuerpo, y sus propiedades mágicas provenían de haber sido lavada en la sangre del demonio. Sin embargo, ahora, la aguja sí poseía propiedades mágicas. Al igual que los dedos de Sunny, era capaz de interactuar con las cuerdas efímeras que constituían los tejidos mágicos. Sunny enhebró una cuerda de sombra a través de la aguja y la introdujo cuidadosamente en el patrón mágico que creaba el encantamiento de la daga silenciosa. Esperaba reemplazar algunas de las cuerdas existentes con las suyas, mover otras y eliminar algunas por completo. Al principio, todo iba bien. Sunny estaba a punto de emocionarse, pero luego, lo mismo que había sucedido en todos sus experimentos anteriores se repitió. En algún momento, las cuerdas temblaron y luego todo el patrón se desgarró y colapsó, convirtiéndose en un caótico desorden de hilos rasgados y ondeantes. Sunny retiró apresuradamente su mano, temeroso de perderla, y observó cómo la daga delgada brillaba y se desintegraba en una lluvia de chispas tenues. Unos momentos después, el hechizo habló solemnemente. Tu recuerdo ha sido destruido. Sunny hizo una mueca y cerró los ojos. Maldición, otro más. Sin embargo, de repente se movió y levantó la cabeza, mirando fijamente la superficie de piedra sobre él como si intentara atravesar su masa sólida con la mirada. Arriba, en la superficie de la pequeña isla, una de sus sombras había notado movimiento.